Amigos, compañeros, queridos oyentes, compartamos un instante de recogimiento. En este día en que llegamos a nuestro capítulo número 30, al fin, después de mucha espera, vamos a hablar de química. Pues sí, efectivamente, estamos en De Ignorancia Sí que sé y solo nos ha costado 30 episodios pasar a hablar de algo de química. Aleluya, menos mal que al fin hemos llegado los tres físicos y nos hemos decidido a hablar de química. Bienvenidos todos, esperamos que este capítulo os guste mucho y esperamos hacerlo razonablemente bien, a pesar de esta especie de mitológico pique que hay entre la física y la química. Pero antes de entrar en el tema de hoy, que yo creo que es uno de los temas de la química, sería difícil elegir cuál es el asunto más importante de la química en secundaria, pero creo que este estaría en la lista breve de posibles asuntos. Así que voy a presentar a los ignorantenautas, como siempre, hoy comandados y dirigidos por Javier Vargas, que a pesar de ser físico, es profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, muy bien, encantado de estar aquí de vuelta y de hacer el primer programa de química, y además que nos viene muy bien para poder ponerlo periódicamente cada 8 episodios y así ya tenemos programa de química de forma regular. Muy bien, Javi, así me gusta. Vamos a ver si es capaz de igualar esta presentación así un poco Inception, Víctor Marco, que es físico, por desgracia, y profesor de matemáticas en secundaria en el IES, el Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. No puedo. Mientras hablaba, mi cabeza iba todo lo rápido que puede, que es muy poco, para buscar una cuña mejor, pero nada, o sea, inigualable. No, yo me alegro mucho de tener a Javi en el equipo, porque yo realmente también soy muy malo para esas cosas, entonces... Las tengo Javi, que preparar parece que le con salen tiempo. de forma natural. Sí, no, esta no ha podido ser. Bueno, y yo, como me presento solo una vez de cada 10 episodios, pues me presento hoy también. Soy Alberto Aparici, físico también, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular, en Onda Cero, y en otros podcasts que seguramente habréis escuchado por ahí, entre ellos este de aquí. Y antes de ir al tema de hoy, voy a repetir, como siempre, que tenemos un correo del programa, que si queréis escribirnos para decirnos ya era hora de que hablaréis de química, para decirnos por qué habléis de química tan pronto, esperaos 100 episodios más para hablar de química, pues podéis escribirnos a deignoranciapodcast@gmail.com, como siempre, todo junto, deignoranciapodcast@gmail.com. Y sin ya más dilación, pues nos vamos al tema del día, que es la tabla periódica de los elementos químicos, una de las piedras fundacionales de la química moderna, yo creo. Y antes de empezar a hablar de cómo se enseña la tabla periódica, vamos a hablar brevemente de lo que es la tabla periódica. Y yo creo que antes incluso de hablar de la propia tabla, lo que hay que hacer es clarificar, aunque sea durante un minutín, la noción de elemento químico. ¿Qué es un elemento químico? Bueno, pues la química estudia la naturaleza de las sustancias que forman el universo, por qué tienen las propiedades que tienen, cómo interaccionan unas con otras, y esas sustancias que forman el universo las dividimos en dos grupos grandes, que son los compuestos y los elementos. Básicamente, un compuesto es una cosa que mediante transformaciones químicas tú puedes dividir en otras sustancias, mientras que un elemento es una sustancia que mediante transformaciones químicas tú no puedes dividir en otras sustancias. Con la llegada de la teoría atómica entendemos los compuestos como conglomerados de diversos tipos de átomos y entendemos los elementos como formados por un solo tipo de átomo, que es el de ese elemento. Pero los químicos, antes de la llegada de la teoría atómica, o cuando todavía no estaba aceptada, que de eso ya hablaremos a lo mejor en otro programa, pues no tenían por qué entender las cosas en términos de átomos, lo entendían de una forma mucho más práctica. Yo puedo convertir esta sustancia en otra cosa diferente, puedo dividirla para conseguir, digamos, compuestos más elementales a partir de esta sustancia, pues entonces seguro que es un compuesto. Si yo no puedo hacer eso, entonces debe de ser que es un elemento. Y esto es interesante porque quiere decir que la noción de elemento, tanto en química como en cualquier otra cosa, está siempre un poco como en revisión, porque tiene que ver con lo que yo puedo conseguir haciendo ciertas transformaciones. Durante muchísimo tiempo se consideró que el agua era un elemento. Se creía que el agua era un elemento, hasta que en el siglo XVIII se consiguió dividir en oxígeno e hidrógeno. Pues cuando llegamos ya al siglo XIX, que es donde nace la tabla periódica, tenemos toda una lista de elementos químicos que, digamos, hay que entender.
Javi, no sé si quieres añadir alguna cosa a esta especie de disertación que acabo de hacer. No, yo creo que así ha quedado claro para entender que es un elemento. Vale, pues bueno, llegamos al siglo XIX, tenemos esa especie como de listado que los químicos han hecho a lo largo de varios siglos de elementos químicos, en donde incluso en los últimos años han desaparecido algunos, como el agua, y ahora la cosa es entender por qué tenemos todos los elementos que tenemos y por qué algunos tienen propiedades parecidas entre sí y otros, sin embargo, tienen propiedades muy diferentes, ¿no? Entonces, la tabla periódica es un intento de ordenar los elementos en base a sus propiedades químicas. Por ejemplo, propiedades que os puedo decir, pues hay algunos que son muy ligeros y hay otros que son muy pesados. El plomo es más pesado que el hidrógeno, digamos. O también hay algunos que son muy reactivos, como el oxígeno, y hay otros que son muy inertes químicamente, como el helio, ¿no? Entonces, tratar de entender por qué existe toda esa especie de multiplicidad de propiedades y qué elementos son parecidos entre sí y cuáles son distintos, y si hay alguna razón para ello, porque podría ser completamente casual, claro. Ahora mismo estamos en el año, si queréis, 1830, 1825, y tenemos un listado de cosas con diversas propiedades y no sabemos si hay una relación entre ellas, si hay alguna razón por la que algunos son parecidos o si simplemente es casualidad. Entonces, la tabla periódica se enmarca dentro de una búsqueda de tratar de entender por qué esas propiedades parecen a veces similares, otras distintas, y si hay alguna razón ahí abajo. Javi, ¿algún comentario en este sentido? No, yo creo que no, porque ahora los comentarios que iremos haciendo, a medida que hablemos un poquito de la historia de la tabla, irá surgiendo el cómo fueron haciéndose distintos intentos hasta llegar a la que conocemos hoy en día. Exacto. O sea, ahora que ya hemos planteado el asunto como qué es lo que queremos explicar, pues una cosa que es interesante entender es cómo se llega a esta cosa que hoy en día llamamos tabla periódica, que seguramente a todos nuestros oyentes les suena y esta introducción no les hacía falta y tienen en mente la forma de la tabla periódica, pero a esa forma solo se llegó después de toda una serie de desarrollos. Entonces, si quieres, Víctor, explícanos un poco cómo ha evolucionado esta noción de elemento químico, incluso desde más antiguo. Yo me he colocado en 1820, pero creo que tú te vas a remontar a antes que eso. Explícanos cómo ha evolucionado eso y cómo se ha intentado ordenar esta especie como de multiplicidad de características que vemos en la naturaleza. Sí, yo voy a ir muy, muy atrás, aunque sea solo de forma anecdótica, pero creo que es una cosa que deberíamos al menos comentar en la primera clase de ciencias, y es el concepto del paso del mito al logos. Es cuando la humanidad deja de recurrir a dioses para explicar la naturaleza, que está muy bien porque al final, oye, de alguna forma tienes que explicarlo, a ver que la propia naturaleza puede explicarse a sí misma. Entonces voy a explicar esto. Vamos a poner un ejemplo que me encanta siempre contar en clase, es hacerles pensar cómo creían los humanos antes que, por ejemplo, se explicaban los rayos. Que pensaban que había un dios, que era Zeus, en esa cultura, que los lanzaba. Hasta que experimentando y probando vieron que el ámbar, cuando chocaba con él mismo con algún objeto, soltaba chispas. Y se dieron cuenta que esa chispa era lo mismo que veían en el cielo. No es casualidad entonces que veamos que en griego ámbar se dice electón. Y ahí es cuando a mí se abre el mundo de ostras. Que empezaron a pensar... Una palabra muy antigua, ¿eh? Una palabra muy antigua, solera. muy antigua. Aunque pensamos que es moderna en ciencia, ¿no? Por cuando la electricidad se empieza a estudiar más adelante. Entonces... ¿qué empezaron a hacer? ¿Dónde está el paso del mito al logos? De ya no nos hacen falta dioses. Parece ser que los rayos no salen de un ser antropomórfico, sino de unas piedras que se llaman electrones o electones. Entonces empezaron a pensar que el universo se podía reducir a objetos más sencillos, a elementos más sencillos. Por eso pienso que eso es la primera tabla periódica de la historia. Muy rudimentaria, la podríamos tratar de protociencia, porque no llega a ser ciencia como tal, pero el momento que usas un modelo, que además fue matemático, y ahora explicaremos por qué, ya estás recurriendo a las primeras bases de lo que va a ser la ciencia. Y aquí ya nos situamos en el siglo VI, V a.C., con los platónicos, cuando Platón crea o descubre los sólidos platónicos, que son los poliedros que puedes construir todos con las mismas caras, irregulares. Sabemos que está, tenemos el cubo, el icosaedro, el dodecaedro, etc. Le salieron 5. De hecho, matemáticamente demostraron que solo podía haber 5. Y dijeron, de hecho, déjame que diga los otros dos, que me siento mal por completitud, sí. El octaedro y el tetraedro. Sí, no quería decirlos por si digo, a ver si voy a repetir alguno. Entonces, esos 5 les bastaron para explicar la naturaleza. ¿Qué hicieron? Asociarlos a la famosa teoría, ¿no?, de los 5 elementos, que son tierra, agua, fuego, aire, y como les faltaba uno que no les hacía falta para lo material mundano, dijeron que era el universo, que era el dodecaedro, creo que es. Y
Aunque parezca ridículo, si te pones a pensar cuál asociaron a cada uno, me parece brillante porque es un modelo matemático muy preciso para lo que les hacía falta. Y es que el cubo estaba asociado a la Tierra. Pero si ves esas formas, y yo invito a los oyentes a que busquéis en Google los sólidos platónicos, el cubo es el más fácil para amontonar, para formar tierra. Sí. En cambio, cuando vas al agua, creo que es el icosaedro, que es el que tiene más caras, básicamente son bolitas. Si tú montas mucho, se van a volcar unos por otros. Y visto desde lejos, se comportaría como un fluido. Fíjate que en eso que dices ya está implícito cierta noción atómica de la materia, claro, ¿no? claro. En plan de que la Tierra va a estar formada por cubos, el agua va a estar formada por icosaedros. Pero no todos los griegos eran atomistas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, fue una de las corrientes que había ahí. Sí, hemos contado esta porque es la que, digamos, es la antecesora de lo que va a ser nuestra versión atómica. Entonces, para mí es tan potente y tan maravillosa la idea de no son dioses, son pequeños átomos que se combinan. Y una vez en una charla, Alberto, escuché una explicación de esto que me fascinó. Ajá. Porque ya no solo tenían 4 elementos, sino que el resto de cosas los explicaban como combinación. Y Alberto comentó, para ellos, el rayo de la nube era una combinación de los átomos de agua de la nube con el fuego que creían que tenía dentro, porque veían esa luz del rayo. Y un átomo de fuego con un átomo de agua te forma, pues, una especie de molécula de leptón, de electricidad. Sí. Para mí tampoco es que hubiera, digamos, una teoría formal en aquel momento y que todo el mundo estaba de acuerdo en que eso era así, pero digamos que había gente que proponía ese tipo de ideas, ¿no? Bueno, pero como pasa en la ciencia ahora. Ahora la teoría atómica la tenemos clara, pero la teoría de la gravedad cuántica no. Y hay gente que opina una cosa y gente que opina otra. Sí, efectivamente. Pues entonces tenemos esta visión que tenían los griegos. ¿Y a dónde avanzamos? Porque yo creo que desde los griegos se da un salto relativamente grande, ¿no? En la antigüedad tardía y en la Edad Media no hay enormes avances en este asunto de la clasificación de la materia y todas estas cosas. Como que se va trabajando con lo que ya había y a veces se añade algún elemento, pero yo creo que tenemos que saltar prácticamente hasta el siglo XVIII o XIX, ¿no? Sí, básicamente finales del siglo XVIII, que si recordáis es cuando Lavoisier con sus experimentos demuestra la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas, y a partir de ahí es cuando se empieza a hacer química en serio, cuando se empieza a desarrollar bien la química. Empiezan a clasificar los elementos en términos químicos y es en el siglo XIX cuando empiezan a aparecer los primeros intentos de clasificación de estos elementos. Y a lo largo de todo el siglo XIX se fueron intentando muchas formas de agrupar. Entonces, una de las primeras, por ejemplo, fue de Dobereiner, que lo que hacía era agrupar los elementos de 3 en 3. Él hacía tríadas, que era como se llamaban estos grupos de elementos, en donde los 3 elementos de la tríada tenían propiedades químicas similares. Entonces tenía unas poquitas tríadas. Recordemos que, claro, en aquella época no se conocían todos los elementos que conocemos hoy en día. De hecho, en la naturaleza, aquí en la Tierra, solo tenemos 92 elementos. Y en aquella época, obviamente, esos 92 no se conocían. Entonces... No, se conocerían seguramente igual 50 como mucho. No estoy muy seguro de dónde estaría el número, pero por ahí. Puede ser. Sé que cuando lleguemos luego a Mendeleev, sí que recuerdo que se conocían del orden de 60. Pero eso fue más reciente. A mediados del siglo XIX se conocían 40, 45... Y aquí estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea que probablemente se conocerían menos, igual a lo mejor una veintena, 30 como mucho. Entonces a lo mejor con un puñadillo de tríadas lo conseguías explicar casi todo, ¿no? Y lo que te quedaba pues decías, bueno, eso ya veremos, ¿no? Efectivamente. Luego, uno de los intentos más curiosos y que más me llamó la atención cuando estuve mirando un poco historia de la tabla periódica fue la que se conoce como la hélice telúrica de Champ-Courtois. Este señor se dio cuenta, era geólogo, y se dio cuenta de que si ponía los elementos ordenados según su peso atómico y los ponía dando vueltas en espiral en torno a un cilindro, resulta que más o menos quedaban alineados eligiendo adecuadamente el tamaño del cilindro, pero quedaban más o menos alineados según sus propiedades. O sea que estaba descubriendo que había una periodicidad en las propiedades, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ya fue uno de los primeros que se empezó a dar cuenta de este tipo de cosas, que había ahí una cierta periodicidad. Y eso lo va a heredar la tabla que tenemos a día de hoy, por eso le llamamos tabla periódica, ¿no? Porque las propiedades se repiten periódicamente, ¿no? Exactamente. El problema de esto de la periodicidad es que en aquella época, claro, conocían menos elementos. La mayoría de los elementos que conocían eran lo que hoy en día llamamos los grupos 1 y 2,
y los grupos 13, 14, 15, 16 y 17. Y no completos. Que son metales de transición, ¿no? Precisamente los no metales y semimetales. ¿Vale? Y además los más ligeros, con lo que la mayoría eran no metálicos, tenían propiedades similares. Conocían alguno de los elementos de alguno de los metales de transición, obviamente, como el hierro, el oro, la plata. Y ese era el problema a la hora de encontrar la periodicidad, porque con el resto de elementos sí que cuadra una periodicidad, más o menos, que de hecho luego hablaremos de la ley de las octavas, pero tienes ahí unos cuantos elementos que son los metales de transición que te fastidian esa periodicidad. Claro, es que no queremos hacer spoiler, pero la tabla periódica, al final, la periodicidad que vemos en ella proviene de la estructura de los electrones alrededor del átomo, y resulta que esa estructura, pues, no es simplísima, digamos. Y en un momento dado tienes una periodicidad de aparentemente 8, un periodo 8, que son los alcalinos, los alcalinotérreos y todos los semimetales y no metales, y luego de repente irrumpen ahí los metales de transición que introducen una periodicidad diferente, ¿no? Introducen ahí un listado de un montón que interrumpe esa periodicidad. Entonces, bueno, claro, cuando ya desarrollas física cuántica y entiendes esto, pues lo entiendes mejor. Pero bueno, ya llegaremos, perdón. Claro. De hecho, uno de los intentos que hubo también para organizar esto fue organizarlos en 7 columnas, que fue Newlands. Se dio cuenta de que si los iba organizando según su peso atómico, los podía poner en 7 columnas y el que hacía 8 repetía las propiedades del primero. Y a eso, por analogía con la música, lo llamó la ley de las octavas. Vale. ¿Y en esas columnas estaba incluidos también los gases nobles o todavía no? No, aquí todavía no cosas? teníamos gases nobles. Vale, por eso el que hacía 8 era el que repetía. Si no, serían 8 columnas lo que habrían tenido. Eso es. Por esta época también hubo otros intentos de organización por otras propiedades. Porque fíjate que hasta aquí casi todos los que hemos dicho ha sido en base a pesos atómicos. Si los ordenan por pesos atómicos se dan cuenta que cada cierto tiempo se repiten propiedades. Pero también, como la química se iba desarrollando poco a poco, surgió el concepto de valencia, que tiene que ver con cuando los átomos se agrupan para dar compuestos, de cuántos átomos se rodea un determinado elemento a la hora de combinarse. Sí. O si uno es un antiatomista, por si alguno de nuestros oyentes le quisiera contar la versión no atomista de esto, pues lo que pensarían es, cuando yo tengo un mol de esta sustancia, ¿con cuántos moles de no sé qué otra sustancia reacciona? O con cuántas partes. Supongo que hablarían de partes en aquel momento, no de moles, pero... Pues Julius Lothar Meyer intentó hacer una organización mediante valencias, saltándose un poquito el tema de la periodicidad de los pesos atómicos. Entonces, él sencillamente lo que hizo fue agrupar elementos por valencias. Creo que para la época de Meyer ya se conocían 44 elementos. Sí, de hecho, yo creo que Meyer está como casi medio empatado con Mendeleev, ¿no? Que ambos llegaron a conclusiones muy parecidas o algo por el estilo. No conozco los detalles, pero... De hecho, al poco de publicar Mendeleev su tabla periódica, Meyer publicó también una tabla periódica similar. Cogió la que él había hecho por valencias, la amplió y publicó una parecida, no sé si fue al año siguiente o cosas así. Si es que la ciencia del siglo XIX es la leche, ¿eh? Yo de verdad creo que tendríamos que tener asignaturas porque es súper bonito todo lo que pasó en el siglo XIX. Desde luego. Y una de las más curiosas, que a mí me ha llamado mucho la atención, como intentos de organizar los elementos, claro, durante el siglo XIX también se desarrolló toda la espectroscopía. Entonces llegó un momento en que quisieron tener en cuenta también las propiedades espectroscópicas de los elementos, el peso, las valencias. Entonces, uno de los intentos por organizarlo teniendo en cuenta todo esto fue de Heinrich, que organizó los elementos en forma de espiral. Los iba poniendo en una espiral de tal manera que los radios de la espiral te daban, que alineaban aproximadamente grupos de elementos que eran también similares en sus propiedades químicas. Era una idea parecida a la de la hélice esta del cilindro, pero lo que pasa es que en este caso se iba abriendo, ¿no? Iba siendo cada vez más grande. Eso es. Y bueno, luego hay tablas periódicas un poco más actuales que han seguido esta idea. Lo que ocurre es que no puedes mantener una espiral porque, por lo que decíamos, en cuanto se empiezan a descubrir las propiedades cuánticas y los metales de transición, la espiral se te queda corta. Pero siguiendo la idea de ir haciendo círculos y ir ampliándose, lo único que no ceñiéndote al círculo, sino teniendo pequeñas penínsulas de elementos que salen y vuelven a juntarse y con ideas parecidas, se puede hacer una tabla periódica
que parece que funciona razonablemente. Sí, y que en el fondo lo que intenta es hacer una representación visual de los orbitales atómicos. O sea, luego, después de todo esto que dices, llega Mendeleev, y Mendeleev, que todavía no sabe física cuántica, obviamente, porque está en el año 1865, pues lo que se da cuenta es que puede organizar estas propiedades que se repiten periódicamente en columnas, y entonces es cuando nace la noción de periodo, ¿no? de la tabla periódica. Efectivamente, ese sería el siguiente paso, que fue en 1869 cuando Mendeleev publica su primera tabla. Uh-huh. Lo organizó en 8 columnas, pero la octava columna no eran gases nobles. La octava columna eran algunos metales de transición, Ajá. de los que hoy llamamos metales de transición. Hay otros metales de transición que los tenía entre las columnas intermedias, es decir, podía ser que en una casilla no tuviese un solo elemento, sino que hubiese 2 elementos en la misma casilla, porque tuviesen propiedades, valencias similares o cosas así. Entonces, algunos de los metales de transición los tenía por en medio mezclados con los otros elementos de los grupos 1 y 2, por ejemplo, y este tipo de cosas. O sea que fijémonos que le llamamos la tabla periódica de Mendeleev, pero en realidad es una versión sofisticada, es una versión desarrollada de lo que Mendeleev había hecho, ¿no? Si viéramos la tabla periódica original de Mendeleev, nos parecería, primero, diferente a la que tenemos en la cabeza, y segundo, un poquito más como primitiva, en plan de, pero ¿por qué hace esto exactamente si esto debería ir allá, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué se le dio tanto crédito a Mendeleev y por qué lo consideramos el precursor de la tabla periódica moderna? De hecho, como te he dicho, al año siguiente Meyer publicó una versión ampliada de la suya que también funcionaba bastante bien. Pero es que Mendeleev dejó a propósito huecos en su tabla en donde dijo, aquí en este hueco no es que hay un hueco vacío, es que aquí falta un elemento que no conocemos. Y además las propiedades tienen que ser estas, tiene que tener un peso de este orden de magnitud, tiene que tener más o menos estas valencias, tiene que tener todas estas propiedades. Y a esos elementos lo llamaba, por ejemplo, debajo del aluminio dejó un hueco y a ese hueco lo llamaba eka-aluminio, ¿vale? Ponía un prefijo para indicar que estaba debajo del aluminio. Y luego, años más tarde, según fue avanzando la investigación en química, se descubrió, por ejemplo, el galio, que es el elemento que debe ocupar ese hueco y que las propiedades que tenía el galio eran compatibles con las que había predicho Mendeleev al dejar esos huecos. O sea que fijaos que aquí se puede hacer un montón de pedagogía de cómo funciona el método científico, porque lo que hizo Mendeleev es predecir, que es una de las cosas más potentes que la ciencia te permite. Mendeleev dijo, yo observo esto, que es lo que conocemos, y deduzco que tiene que existir esta otra cosa, busquémosla. Estas predicciones, que bueno, luego pues, está perfectamente integrado en el método científico y es muy habitual. Hay ramas de la ciencia que digamos que son más duras prediciendo y hay otras que tienen mucha más incertidumbre, pero todas intentan predecir. Y Mendeleev es grande precisamente por eso, porque entendió este punto. Efectivamente. Y luego ya en los años posteriores Mendeleev publicó un par de tablas más siguiendo su mismo razonamiento. La fue mejorando, pero ya lo que se quedó, digamos, más establecido fueron variaciones dentro de lo que había hecho Mendeleev. Claro, luego cuando se empezó a desarrollar un poquito la teoría cuántica, ya a principios del siglo XX, pues se empezaron a publicar tablas periódicas más similares a las que tenemos hoy en día. Se conocían más elementos, se sabía un poquito más se conocía ya el modelo de Bohr, por ejemplo, aunque no teníamos la mecánica cuántica del todo desarrollada, pero ya se empezaron a hacer tablas periódicas con 18 columnas, que es a las que estamos acostumbrados hoy en día. A mí es una cosa que siempre me ha parecido muy bonita, que tú tienes la tabla periódica y para un observador que, digamos, no se haya dado cuenta de este detalle, le puede parecer como una especie de castillito en el que ponemos diversos nombrecitos, ¿no? Pero hay una razón por la que tiene forma de castillito. Hay en el periodo 1, en la fila número 1, hay 2 elementos. El hidrógeno todo a la izquierda y el helio todo a la derecha. En el periodo 2 hay 8 elementos, ¿vale? Y eso no es casualidad. Eso se debe a que el nivel fundamental de cualquier átomo contiene 2 electrones y el hidrógeno es el elemento en el que solo hay un electrón y el helio es el elemento en el que hay 2 electrones. El siguiente nivel de llenado de los orbitales atómicos contiene 8 electrones, el litio es el que tiene 3, el berilio es el que tiene 4, y con eso llenas el subnivel S y empiezas a llenar el subnivel P, que son los otros 6 que tienes al otro lado del castillito, digamos. Entonces, si tú miras la tabla periódica con los ojos de esto son niveles atómicos, lo que estás viendo es el llenado de los electrones. Y estás viendo física cuántica. Y quiero decir,
Mendeleev lo estaba viendo, en cierta manera, en los años 60 del siglo XIX. Simplemente pues no sabía lo que era la física cuántica y obviamente no lo interpretaba Efectivamente. Y ya después de eso, poco cambió la tabla. Se añadieron las tierras raras, que si la gente recuerda la tabla periódica son esas dos filas que hay a la parte de abajo, que si nos pusiéramos puristas deberían de ir situadas en medio de la tabla. Deberían de estar las dos primeras columnas, los dos primeros grupos, luego tendrían que ir esas dos filas en la base de la tabla y luego ya las 10 columnas de los metales de transición y luego el final de la tabla. Lo que ocurre es que parece ser que algunas compañías de libros de textos y de que organizaban tablas, antiguamente, claro, no teníamos internet y se funcionaba todo con libros que tenían compendios de tablas y datos para que utilizaran los científicos y que los tuvieran todos a mano. Y hacer una tabla periódica con esa estructura, pues era poco manejable, porque no encajaba bien dentro de lo que es el tamaño del papel. Si no, se te quedaba demasiado pequeño cada casilla dedicada a cada elemento, no podías poner suficiente información, tenías mucho espacio en blanco. Entonces se tomó la decisión de esas dos columnas dejarlas apartadas, y aunque hay algunos sitios en donde podemos encontrar la tabla periódica ampliada con la disposición que debería de tener, pero lo que más se ha popularizado es el tener esas dos filas debajo del resto de la tabla periódica. Que por otro lado, la mayoría de elementos que hay en esas dos filas son elementos que no están en la naturaleza. Hay algunos que sí y hay otros que no, pero hay muchos que no los vamos a encontrar de forma natural y no son tan utilizados. De hecho, a esos se llaman tierras raras porque incluso los que sí que existen en la naturaleza están en pocas cantidades, son raros de encontrar, son difíciles. Sí, efectivamente. Y eso se debe a que son elementos muy pesados. Y al ser elementos, bueno, se debe a varias cosas. La cosa número 1 es, son elementos más pesados y por lo tanto, en la vida del universo, en donde las cosas pesadas se van construyendo a base de fusionar las cosas simples, pues en el universo sabemos que hay mucho hidrógeno y helio, que son los más ligeros, y va habiendo cada vez menos de los más pesados. Entonces, de los muy, muy pesados hay también muy poco. Y además, encima, es que a partir de un cierto punto en la tabla periódica, que es concretamente a partir del plomo, todos los elementos son inestables. Entonces, cuando llegas a los lantánidos son todos inestables, son todos se mueren. Entonces van desapareciendo, aunque te queda alguno, porque resulta que el uranio y el torio tienen vidas relativamente largas y sigues teniendo en la Tierra. De hecho, hay gente que me reñirá porque me dirá, no, Alberto, es a partir del bismuto cuando son inestables. Y eso no es verdad. El bismuto es inestable y es algo que se descubrió ya en el siglo XXI. Lo que pasa es que tiene una vida extraordinariamente larga. Entonces tenemos bismuto en la Tierra. Tiene una vida que no sé si es 100 veces la vida del universo, la vida media del bismuto. O sea, es una locura, es muy, muy, muy larga, ¿no? Realmente el último elemento estable pata negra es el plomo. Lo que pasa es que luego están estos otros que tienen vidas extremadamente largas. Yo a lo que has dicho, Javi, solo querría añadir que esta periodicidad de la tabla y la estructura esta como en diversos pisos y con diverso número de elementos se entiende cuando uno mira los subniveles de los niveles atómicos. Hay una doble periodicidad, es decir, una periodicidad de periodo 2 que tiene que ver con los subniveles S, y el ejemplo mejor es hidrógeno y helio. Hay una periodicidad de periodo 6 que tiene que ver con los subniveles P, o si unes el S y el P, pues diríamos periodo 8, y hay una periodicidad de periodo 10 que tiene que ver con el subnivel D, que es cuando aparecen todos los elementos de transición. O si unes S y el S y el P, pues tendrías una periodicidad 18. Y entonces es cuando te das cuenta de por qué los pisos de la tabla están como están. Hay 2 en el piso de arriba, hay 8, que es S más P, en el segundo y el tercer piso, hay 18 en el cuarto y quinto piso, y luego a partir de ahí se añade el subnivel F, que tiene 14, y esos son las tierras raras, esos son esas que nos sobran por ahí y que no ponemos interrumpiendo porque si no sería como muy larga, pero vamos, podríamos ponerlo así. Efectivamente. Pues con eso yo creo que ya le hemos dado un buen repasito a la historia. A la historia, sí. Y no lo hemos hecho simplemente porque nos guste la historia, que es verdad que nos gusta, sino porque creemos que es interesante contar, quizá no todo esto que hemos contado, pero alguna de estas cosas puede ser interesante contarlo en el aula, para que los estudiantes se den cuenta de que estas cosas no salen de la nada y no es algo que, ¡pam!, te aprendes esta cosa que aparece en un libro y ya está, sino que es fruto de un proceso de tratar de entender esas propiedades y de tratar de plasmarlas gráficamente de forma que se vea claramente
qué elementos son similares y cuáles no. Eso Víctor. es. No, y el mismo argumento que usan los de historia, ¿no? O sea, no puedes entender tu presente si no entiendes tu pasado. Y Eso es así. ver el pasado nos ayuda a no repetir errores del pasado. Entonces yo creo que es una cosa de la que adolece la enseñanza de la ciencia, de la historia. Y no solo en el instituto, en la facultad en física había una asignatura de historia de la física. Bueno, de la ciencia era en general. Y era optativa. Y luego la quitaron. Y luego la quitaron. Pues mira. Entonces yo creo que debería estar tanto historia como una especie de fusión de filosofía e historia obligatoria, por lo menos en primero. En general, las carreras científicas adolecemos un poco de falta de visión histórica, pero física es una de las que más adolece de ello. Los biólogos tienen una mejor visión de su historia, los químicos yo creo que también, incluso los matemáticos también. Yo creo que los físicos estamos especialmente cojos. Bueno, yo creo que los matemáticos también, porque varios cursos de Cefire que he impartido siempre les hago la misma pregunta sobre, ¿creéis que los alumnos cuando les hablamos de Pitágoras y Gauss y toda esta gente los ubican en el tiempo? ¿Por qué no? O sea, para ello yo creo que hay una especie de panteón de matemáticos que están ahí y no reflexionamos sobre por qué Pitágoras se explica en primero de la ESO y la derivada en bachillerato. Porque es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Porque se descubrió después. Claro. Porque Pitágoras es básicamente geometría, medir el suelo, y se pudo descubrir antes porque era más básico. Y hay que poner en cada sitio de la historia lo que se ha descubierto. Y yo creo que eso es necesario en todas. Pero matemáticas y física yo creo que son las que más adolecen. Y además, perdona, un comentario más sobre esto. Es importante que lo demos, porque una de las claves que tenemos que transmitir a los alumnos en la secundaria, sobre todo en segundo y en tercero de la ESO, en donde todavía la materia es obligatoria, es que todos los alumnos y alumnas de secundaria luego se vayan por la rama de ciencias, se vayan por la rama de letras, se vayan por la rama de artístico, por donde se vayan. Todos deberían de tener claro que la ciencia no es algo estático, sino que es algo que va cambiando, es dinámico, evoluciona con el tiempo a medida que vamos descubriendo nuevas cosas, que no tenemos verdades absolutas, para que luego no pasen cosas como ahora, por ejemplo, al principio del COVID, que la gente se quejaba de que se estaban dando informaciones que eran incompatibles la que se daba con lo que había al principio, y era porque es que no lo conocíamos, se estaba haciendo ciencia en directo. Estábamos aprendiendo a medida que avanzábamos. No podemos utilizar que la ciencia se desdice a sí misma como argumento en contra de la ciencia, porque precisamente eso es uno de los puntos clave de la ciencia. Es que llevamos 400 años desdiciéndonos a nosotros mismos y consiguiendo éxitos gracias a ello. Claro, claro. Has puesto un ejemplo genial, Javi, porque yo he escuchado comentarios de pero es que la ciencia, es que ¿cómo pueden no saberlo? Hombre, es que ayer dijeron, yo siempre les digo, es que estáis viviendo lo que es la ciencia de verdad gracias a esto. Sí, es que has pronunciado antes una palabra prohibida. Has hablado del panteón de matemáticos, ¿no? Como si los científicos fueran una especie de dioses. Pero es que para las personas que no tienen... Lo he hecho con toda la intención. Claro. Para las personas que no tienen una relación muy directa con la ciencia, puede parecer que realmente los científicos tenemos todas las respuestas. Porque claro, la ciencia en siglo XXI ha llegado a ser un corpus de conocimiento tan grande que puede dar la impresión desde fuera de que realmente sabe todas las cosas, y no es así. Y además hay un sesgo, podríamos llamarle como el sesgo del superviviente, porque a ti te llegan los teoremas y las ideas que les han funcionado y les han hecho famosos, pero no te cuentan todas las otras barbaridades, por ejemplo, que dijeron. Véase Newton con la alquimia, que eso no se cuenta. O Schrödinger con sus ideas místicas sobre el universo, que es muy interesante también. Entonces hay que ver que acertaron en cosas, pero también erraron en otras. Y precisamente ahí, esa visión histórica que nos falta sería muy útil. Claro. Una visión de divulgar las ideas que no eran del todo correctas, ¿no? Que tampoco tenían por qué ser catastróficamente erróneas, pero... No, pero sí es genial. Es como Einstein. ¡Ostras! Es un genio. ¿Cómo puede usar la relatividad? Por supuesto, pero luego vamos a contar también cómo se empecinó y se bloqueó y quiso que nadie avanzara en la cuántica. Y eso también es importante contarlo, y que los jóvenes intentaban tumbarle y el tío no quería. Y no solo desmitificar a los grandes científicos para que se den cuenta de que eran humanos, sino que la gente se dé cuenta de que la ciencia ha avanzado también, en parte gracias a gente que lo ha intentado, y aunque no ha llegado a hacer un avance histórico, que recordemos a diario en las clases de ciencias, pero que incluso ese fracaso ha servido para que otros puedan dar el paso correcto en la dirección en la que nosotros esperábamos. Que luego la gente a lo mejor se piensa, yo no valgo para ciencias porque a mí no se me ocurriría esa idea. Bueno, a lo mejor se te ocurre otra, y a lo mejor no es la idea que revolucione el mundo, pero gracias a esa idea has explorado una parte de la ciencia
que luego a otro le sirve para dar el paso correcto hacia donde queremos llegar. Es que ese es otro... Esto ya es otro tema para otro podcast. Exacto. Nos Sí, estamos, en lugar de hablar de química, estamos hablando de filosofía de la ciencia, ¿no? Pero solo terminaré diciendo que esto que tú has dicho es otro elemento relevante de, no ya de la ciencia, sino del conocimiento humano, que es esta cadena virtuosa en la que el conocimiento llega desde unas personas a otras y puede haber eslabones intermedios que no añadan cosas muy importantes, pero sin los cuales el conocimiento no llega. Publicar errores, ¿no? Claro. Que se quejan mucho los investigadores, porque cuando algo te sale mal, publica y di, este camino no lo cojas, que ya lo he cogido yo y no funciona. Pero bueno, vamos a volver a la química, que es para lo que teníamos que venir aquí, que ya veis como los físicos intentamos siempre bombardear a los químicos y nos podemos hablar de otras cosas. Vale, ya hemos explicado un poco lo que es la tabla periódica, hemos dado esta visión histórica, seguramente muchos de nuestros oyentes tenían gran parte de este material ya en su cabeza. Vamos a ir ahora a cómo se enseña la tabla periódica y qué ocurre en las aulas. Primera pregunta que tengo para ti, Javi. ¿Cómo se encuentran los estudiantes con la tabla periódica? ¿Cuándo aparece y de qué forma se introduce? Pues normalmente ya se va introduciendo en cursos bajos, es decir, desde segundo de la ESO, que ya se empieza a estudiar física y química por primera vez, ya se les enseñan algunas cositas de la tabla periódica. Pero en contra de lo que algunas personas piensan, no se les pide que la memoricen entera. Se les enseña como una forma de organizar los elementos, se les habla de las propiedades de algunos elementos, pero no se suele entrar demasiado en detalle, más allá de decirles, mira, este grupo se llaman alcalinos, este grupo son alcalinoterres, este grupo son halógenos, estos son los gases nobles. Se habla un poquito a grandes rasgos del por qué la tabla está organizada de esta manera y por qué nos es útil. Una pregunta relacionada con eso. ¿En qué momento se les empieza a los estudiantes a pedir que se aprendan los símbolos químicos de cada elemento? Porque una cosa es saber el símbolo químico del elemento y otra cosa es saber dónde se coloca en la tabla periódica. Son cosas diferentes. Sí, esto, a ver, habitualmente intentamos empezar pronto. Quiero decir, no hay en los currículos un curso determinado que te diga, en este curso tienes ya que saberte los símbolos. Pero sí que en tercero de la ESO tienen que saber formular compuestos binarios. Entonces, para poder formular compuestos binarios tienen que saberse los símbolos de los elementos, como mínimo. Incluso, aunque no utilices la notación con números de oxidación, que ya requiere que sepas más, si solo quieres usar la notación con prefijos multiplicadores, lo que antes llamábamos sistemática, tienes que saberte el símbolo del elemento. Entonces, hay veces que no empiezas a formular hasta tercero de la ESO, pero en segundo ya les vamos diciendo, pues tenéis que aprenderos el símbolo de estos elementos, aunque no sepas dónde está en la tabla, pero que si te encuentras Cl, que sepas que eso es el cloro. Por cierto, que esta cosa en particular me sugiere un pequeño comentario al hilo de esto que hemos venido comentando alguna vez, de los ámbitos, de tratar de enseñar algunas cosas en varias asignaturas al mismo tiempo y que haya, digamos, solapamiento entre diversas asignaturas. Bueno, aquí en química hay una oportunidad. ¿Por qué el símbolo del oro es Au y no es OR? ¿Por qué el símbolo del mercurio es HG? ¿Qué narices es HG? Pues sí. Pues ahí seguramente hay un solapamiento con las clases de latín o con las clases de lengua castellana, si es que hacen un poco de etimología en lengua castellana, para aprender que estos símbolos pues a veces vienen del latín y por lo tanto pues aprendemos por qué tienen esta forma. Yo cada vez que veo Au ya no veo oro en mi cabeza. Yo lo que veo es aurum. Y bueno, pues sé que eso significa oro en latín y ya está. Efectivamente. Y de ahí vamos a Aurin. No, eso no. Y a la historia interminable. Ojalá. Vale, pues entonces, por lo que dices, en primera instancia simplemente se les presenta como, fijaos, están ordenados de esta manera y empiezan a tener que formular y a utilizar esos símbolos químicos. ¿En qué momento se les dice, tenéis que saberos un trozo de esta tabla periódica, Pues, por lo menos? Yo quizás te diría... Bueno, en tercero de la ESO, con la formulación de binarios, a lo mejor ya se les pide que... A ver, es que estrictamente hablando no es necesario que se sepan dónde está cada uno para poder formular binarios, pero tienen que saberse los números de oxidación. Vale. ¿Qué pasa? Que si la tabla periódica la tenemos, es precisamente porque te agrupa los elementos en familias que tienen propiedades químicas similares. Entonces, si tú te intentas aprender... El hidrógeno tiene número de oxidación más 1 y menos 1. El helio no tiene porque es un gas noble. El litio tiene más 1. El berilio tiene más 2. Si te los tienes que aprender individualmente, el esfuerzo que tienes que hacer es mayor. Mientras que si tú te sabes que toda la primera columna de la tabla periódica tiene número de oxidación más 1, conociendo la ubicación de los elementos te facilita mucho
el poder conocer algunas de sus propiedades químicas. Y entonces luego cuando te vas a formular, pues te es más sencillo ponerle nombres a los compuestos. También tengo que decir que no se les exige que se aprendan toda la tabla, lógicamente. Solo se les pide que se aprendan los elementos que se utilizan para formular compuestos. Los elementos más raros, el rutherfordio, el osmio, el seaborgio. Esos elementos no se les va a pedir que se los aprendan, ni los elementos ni los estados de oxidación, si es que tienen alguno, porque algunos de estos serán radiactivos y igual lo mismo ni se han medido. Sí. Pero Sí. Pero los que les pedimos son los elementos más comunes, que sí que aparecen en muchos compuestos de interés, y si se los aprenden con su ubicación en la tabla periódica, van a poder aprenderse sus propiedades de manera mucho más sencilla. Pero yo, por ejemplo, no en ningún momento les pongo una prueba que sea, toma una tabla periódica en blanco, ponme dónde está cada elemento con su número de oxidación. Lo único que si se la saben, pues tienen mucho ganado. De hecho, yo en ese sentido os confieso, bueno, no es una confesión tampoco demasiado vergonzosa ni nada, que yo los metales de transición nunca he conseguido colocarlos bien en donde están, porque nunca me hizo falta, nadie me exigió nunca que me los aprendiera. Y yo me sé pues las valencias del manganeso, me sé las valencias del cromo. De otros, pues no, porque no los he usado tanto. El niobio, pues el niobio no tengo ni idea de qué valencias tiene. Pero no estoy muy seguro de dónde va el manganeso y el cromo y el hierro y el oro en la parte de los metales de transición. Es una parte, y eso que a mí siempre me gustó la parte un poco más memorística, ¿no? Porque se me daba bien aprender cosas de memoria, y recuerdo en un momento dado decir, me voy a aprender los metales de transición. Y una hora después decir, no me voy a aprender los metales de transición. Entonces, esta parte memorística, tanto de los símbolos como de dónde van cada cosa en la tabla periódica o los estados de oxidación, ¿cómo la llevan los estudiantes? ¿Es una cosa de la que se quejan? Porque está como en el inconsciente colectivo, que memorizar no nos gusta y que nos resulta muy difícil. Suelen venir con miedo. O sea, cuando yo les presento la asignatura, cuando doy en segundo de la ESO y les digo, bueno, pues vamos a estudiar esto a lo largo del curso y tal, cuando luego les digo, venga, ¿qué preguntas tenéis? ¿Qué expectativas tenéis de la asignatura? Siempre hay alguien que dice, ¿nos vamos a tener que aprender la tabla periódica? Siempre, o sea, ya vienen con la idea en mente de que se lo van a tener que aprender y con el miedo de, me voy a tener que aprender 118 nombres raros con su abreviatura y con un montón de numeritos que aparecen por ahí. Luego, ya te digo, es mucho menor la exigencia que las expectativas que ellos llevan, y entonces su miedo se relaja. Pero aún así suele ser una de las mayores trabas a la hora de que el alumnado formule bien, es precisamente el no tener dominada la tabla periódica. Los alumnos que tienen dominada la tabla periódica, lo normal es que la formulación la lleven bien. Y cuando alguna persona la formulación tiene problemas serios, muchas veces es por falta de conocimiento de la tabla. Otras veces no, otras veces sí que sabe cuál es la tabla, pero tiene problemas con las propias reglas de formulación. Pero teniendo la tabla, la mayor parte de las mayores dificultades en cuanto a la formulación, al menos las que yo me he encontrado, están superadas. Y en cursos posteriores, no sé si ya, seguramente ya llegando al bachillerato, entiendo que ya se entra en un conocimiento un poco más profundo de la tabla, porque yo al menos recuerdo haber aprendido cosas como cómo cambian las propiedades de los elementos químicos cuando me voy moviendo por la tabla periódica. En plan, que si voy de arriba a abajo, va creciendo el tamaño de los átomos, mientras que si voy de izquierda a derecha va disminuyendo el tamaño de los átomos. Eso llega más tarde. Antes que eso, en tercero de la ESO, hay veces que ya se empieza a comentar alguna cosita de configuración electrónica. No necesariamente, porque eso realmente forma parte de los contenidos de cuarto de la ESO, pero a veces ya se comenta algo. En cuartos en donde sí que se les habla de los primeros modelos cuánticos y se hace configuración electrónica. Y con la configuración electrónica les pones la tabla delante y les dices, vamos a empezar a hacer la configuración de los elementos por orden, y es cuando se dan cuenta de que, ostras, todo esto tiene sentido, todo esto tiene relación. La propia configuración me está diciendo dónde tiene que ir cada elemento. Y ya en esos cursos, aunque no sepan dónde esté un elemento, si saben cuál es su configuración, van a poder ubicar el elemento en su sitio casi sin pensar, en cuanto han entendido esta transición. De hecho, para mí fue esa epifanía la que sucedió. O sea, darte cuenta de que hay una relación muy directa entre configuración electrónica y la forma física, digamos, de la tabla periódica. Es uno de los puntos que más me gusta de cuarto de la ESO. Porque es algo que para ellos, en los cursos anteriores, es
vale, sí, están organizados por propiedades, pero como no me han hecho que me aprenda las propiedades de memoria, pues a mí tampoco me dice nada que los elementos estén organizados por propiedades. Porque si yo no sé cuáles son las propiedades del litio y cuáles son las propiedades del potasio, que estén en la misma columna, no me ayuda. Sin embargo, cuando llegas a la configuración electrónica y se dan cuenta de que, mira, es que hay una cosa que sí que puedo desarrollar yo y que me explica por qué esto está como está, de repente ves cómo a algunos de ellos les cambia la cara y de repente dicen, ostras, pues si es que es verdad que tiene todo sentido. ¿Y me podrías estimar un porcentaje? Tengo curiosidad. O sea, ¿qué cantidad de estudiantes te das cuenta de que dices, ostras, lo han entendido? ¿Y qué cantidad pues siguen un poco porque les da igual? Pues, o porque pues no tantos como a mí me gustaría. Los ves que se les ha iluminado la cara suele ser menos de la mitad. A lo mejor del orden de un 20%, 25%. Ya, qué pena. Bueno, hombre, es mejor eso que sean 2. Pero a esas personas, o sea, les ves que es como si les hubieses cambiado la vida en el momento. Y además los otros lo ven. Los otros se dan cuenta de que, ostras, esta persona está aquí maravillándose con una tontería que acabamos de hacer de poner 4 letras y 4 números. Claro. Es un momento de iluminación. Sí. A mí me parece una de las cosas más bonitas de estudiar ciencia, que te ocurren continuamente, ¿no? Es el estar en esa especie como de ofuscación, de decir, no entiendo las cosas. Esto es muy difícil, yo debo de ser medio tonto. Y de repente las piezas encajan, a veces es poquito a poco, pero muchas veces hay como cambios finitos, ¿no? Cambios que ¡plac! Pasan de no encajar a encajar y dices, ¡ahí va! Y esa es una de las sensaciones más guays que yo creo que te da la ciencia. Es como subir un escalón de golpe. Sí. Y el tema de las propiedades periódicas que me decías, en primero de bachillerato la verdad es que se avanza poco en el tema de la tabla periódica. Y en segundo de bachillerato, aunque ahora con el cambio de ley, creo que han cambiado un poquito las cosas. Pero bueno, ya nos centraremos en cambios en la legislación y eso. Hasta ahora, por lo menos... Una cosa antes de que pases a esto de las propiedades periódicas. Antes de dejar la configuración electrónica, en general los estudiantes llevan bien la configuración electrónica. A mí me pareció una parte como muy racional y muy algorítmica que era fácil de entender, pero no estoy seguro de si todos los estudiantes lo verán de esa forma. La parte algorítmica sí, es sencilla. Quiero decir, a cualquier estudiante tú le dices, hazme la configuración electrónica de este elemento y raro es que eso no lo hayan dominado, porque se les enseña a hacer el diagrama de Mueller, que es fácil, te dice el orden en que tienes que llenarlo y solo tienes que aprenderte cuántos electrones caben en cada tipo de orbital y listo. Entonces, hacer la configuración del estado fundamental de un elemento te la va a poder hacer, vamos, cualquiera. A poco que haya querido poner un poco de su parte, cualquiera lo va a hacer y lo va a entender. Pero claro, esto no requiere casi comprensión, es prácticamente algorítmico. Ahora, ya si nos vamos a preguntar, razona por qué si este elemento es un metal o es un no metal, en qué posición de la tabla periódica tiene que ir, ahí ya sí que puede ser que empieces a tener que aún así tampoco hay un porcentaje de fallo muy elevado, o por lo menos yo no me he encontrado un porcentaje de fallos elevados en este tipo de cuestiones. Pero ahí es en donde ya te empiezas a encontrar con que quien no lo ha entendido, a pesar de saber hacer la configuración electrónica, puede ser que no sea capaz de hacerte esos razonamientos. Vale, pues perdona, sigue con lo de las propiedades periódicas. Pues el tema de las propiedades periódicas se estudia ya en segundo de bachillerato. Por lo menos hasta ahora. No sé, no recuerdo ahora si con el cambio de ley se ha bajado alguno de estos contenidos a primero, pero hasta ahora se estudia en segundo de bachillerato. Se les enseñan ya el modelo mecanocuántico más a fondo, hablándoles de los números cuánticos. Aquí es en donde tienen otro momento de iluminación cuando se dan cuenta de que los números cuánticos te explican por qué la configuración electrónica es como es. Porque claro, hasta cuarto de la ESO es, mira, hay niveles S, niveles P, niveles D, niveles F, y en cada uno cabe un número diferente de electrones. ¿Pero por qué? A ver, yo les digo, hay un motivo, lo que pasa es que para poder explicaros ese motivo necesito que sepáis un poco más de ciencia y que conozcáis modelos más avanzados que no están dentro de nuestros objetivos de este curso. Entonces, sabed que esto tiene que ver con las propiedades cuánticas del átomo, pero ahí lo dejamos muchas veces. Una pregunta relacionada con esto que has dicho. ¿Tú crees que la velocidad, el ritmo al que se introducen nuevos conceptos en el propio currículo es adecuado? ¿Que a lo mejor se podría hacer más rápido y se podría llegar a estas cosas antes? ¿O
¿O está bien? Porque si no hay estudiantes que sufren. Yo en buena parte lo veo bastante adecuado. Quiero decir, a lo mejor donde sí que me plantearía introducir más cosas sería en el salto de cuarto a primero de bachillerato. O sea, en el salto de cuarto a primero de bachillerato, el aumento en dificultad no es tanto a nivel conceptual, es a nivel matemático. Quiero decir, cinemática no aprendes nueva cinemática. O casi no aprendes. Sí, te enseñan, haces algo de colisiones, pero básicamente pasas de trabajar en una dimensión a trabajar en 2 dimensiones. Y te meten vectores, por ejemplo. Vale. Dinámica, pasas de tener un solo objeto a tener dos objetos conectados con una cuerda. Y nada más. Entonces, no hay un salto conceptual, desde mi punto de vista, de cuarto de la ESO a primero de bachillerato. Sí que hay un salto a nivel matemático, pero a nivel conceptual prácticamente no hay cambio. Y en química pasa, por ejemplo, con reacciones químicas. En primero de bachillerato, lo que más se hace en química son reacciones químicas. Sí que se introducen algunas cosas nuevas, se introduce el tema de rendimiento de una reacción, se hacen problemas más elaborados en donde tienes un compuesto es gas, el otro compuesto está en disolución, tienes reactivo limitante, tienes rendimiento y lo tienes todo junto y te sale un ejercicio más. Pero al final, si lo haces a lo mejor por factores de conversión, es hacer la línea más larga, con más fracciones. Pero a nivel conceptual no tiene un salto tan importante. Y si ya sabías trabajar con reacciones en tercero de la ESO, vas a saber trabajar en primero de bachillerato. Vale, pero yo estaba pensando en las cosas específicas que tienen que ver con tabla periódica, estructura... porque tengo la sensación de que a lo mejor la estructura electrónica, al ser una cosa relativamente mecánica que tiene un algoritmo, igual se podría introducir un poco antes y entenderías la estructura de la tabla periódica antes, sí. ¿no? No lo sé. Por eso hay profesores que en tercero de la ESO, cuando van bien de tiempo, les introducen ya algo de configuración electrónica. Se les cuenta... No se les habla del modelo de Bohr en profundidad, pero se les dice que Bohr ya dijo que los electrones no pueden estar en cualquier sitio y que hay una serie de niveles permitidos, y a partir de ahí les justificas. Pues mirad, con este diagrama podemos sacar lo que llamamos configuración electrónica, que te dice dónde va cada electrón. Entonces, dando una idea muy intuitiva, sí que se puede hacer. Y cuando vas bien de tiempo, hay profesores que lo adelantan de cuarto a tercero, de manera que ya tienen eso ganado. Pero no siempre pasa. Pero vamos, en tercero, para eso, al menos para lo que es el algoritmo de la configuración electrónica, están más que preparados. Y cuando llegamos a segundo de bachillerato y uno ya tiene que integrar todas esas cosas y tiene que comprender que los elementos que hay en la tabla periódica tienen átomos que tienen una serie de propiedades, que la colocación del elemento en la tabla te dice algo sobre las propiedades de esos átomos y también sobre las propiedades químicas, claro, sobre cuán fácil o difícil es compartir electrones, ya integran bien todo ese conocimiento, porque en realidad son muchas cosas, ¿no? Que convergen en esta cosa que llamamos tabla periódica. En tercero ya para poder entender bien todas las propiedades periódicas tienes que hacer un uso completo de, tanto de la química como de la física. Porque al final las propiedades periódicas, sí, tú puedes coger y decir, cuanto más arriba y más a la derecha, más electronegativo es el átomo. Pero no ese es el objetivo en segundo de bachillerato. El objetivo es que te digan por qué. Y tú, para decir el por qué, lo tienes que relacionar con la carga nuclear efectiva. Y la carga nuclear efectiva depende de que comprendas cómo funciona la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre cargas y de repulsión, porque tienes unos electrones que te hacen efecto pantalla, y eso depende de dónde estén colocados en los niveles, con lo cual tienes que saber cómo la configuración electrónica se relaciona con la ubicación en la tabla para poder predecir cómo cambia esa fuerza de atracción, que es la que te va a decir cómo cambian las propiedades periódicas. Porque al final casi todas las propiedades periódicas dependen de esa fuerza de atracción. No es más que interacción electromagnética. Entonces ahí sí que tienen que integrarlo todo si quieren entender de verdad el porqué de esas propiedades periódicas. Y en general, ¿lo consiguen? O quiero decir, porque ahí ya estamos hablando de muchas cosas que tienen que estar integradas. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tú percibes en los estudiantes cuando llegamos a tener que juntar todo esto y tener una visión de conjunto? Lo que es la idea principal sí que la entienden todos. Quiero decir, el hecho de que depende de la atracción y que la repulsión de los electrones juega un papel fundamental también, esa idea sí que la entienden todos. El poder decir, dependiendo de dónde estén, hacerte una idea y poder hacer una predicción de si va a tener más electronegatividad o más energía de ionización o más radio o lo que sea,
eso también lo van a Ujú. poder hacer todos. El grado de adquisición de esos conocimientos suele ser bastante bueno. Lo que más les cuesta, a lo mejor, es cuando les pides dame un razonamiento completo del por qué. Quiero decir, Ajá. ordéname estos elementos de menos a más energía de ionización, pero dímelo de forma justificada. Dime el por qué. Y yo siempre les digo, ¿y como por qué no me vale que como este está más a la izquierda y más abajo, tiene menos energía de ionización? No, el por qué es, ves al detalle y dime por qué está pasando esto. ¿Por qué puedes utilizar esa regla para decidir? Y ahí, a la hora de dar esa explicación, es lo que más les suele costar. Pero porque eso es lo que requiere la comprensión completa de todo lo que estamos hablando. Y también requiere, quiero decir, el poder articular correctamente ideas en castellano. O sea, quiero decir, aquí, si pensamos en competencias, cuando tú le pides argumentame una cosa con palabras y no me pongas simplemente el resultado, de alguna forma también estás comprobando hasta qué punto las ideas que ellos tienen en su cabeza pueden plasmarlas bien en un texto, claro, ¿no? que eso es otra. Hay veces que sí que entienden la idea, pero a la hora de ponerlo por escrito y ponerlo en forma de argumento, ahí es en donde acaba metiendo la pata por algún sitio. Pero cuando hablas con ellos y en una conversación a lo mejor dices, si es que lo está entendiendo, sabe de lo que está hablando. Pero a la hora de hacer la argumentación hay muchos que fallan. Y esta es, de nuevo, en mi opinión, una oportunidad porque precisamente la tabla periódica y las propiedades periódicas son cosas muy conceptuales, en donde las matemáticas juegan un papel, pero es un papel más acompañante. Yo creo que es una oportunidad para hacer uno de estos crossovers entre asignaturas, ¿no? Porque precisamente la expresión escrita es importante para poder plasmar todas estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, ahí existe la posibilidad de que un profesor diga, oye, yo voy a hacer algo con el de lengua en este sentido, ¿no? Efectivamente. De hecho, la idea que has dado tú antes de hablar con el departamento de lenguas clásicas, de latín o de griego, pues la verdad es que puede venir muy bien, porque al final muchos de los nombres acaban viniendo de ahí. Exacto. Bueno, yo creo que hemos dado ya como una especie de visión general de todo el desarrollo de la tabla periódica en secundaria. Lamentablemente nosotros no somos químicos, con lo que no podemos opinar de primera mano de qué pasa cuando uno se va a la carrera, ¿no? Pero es algo para lo que traeremos a alguien que sepa de química y que nos explique un poco cómo fue su transición, ¿no? Pues la diferencia entre lo que me habían enseñado en secundaria y cuando llego a la carrera, la química de verdad, entre comillas, si es muy diferente, como nos suele pasar a los físicos, que tenemos la percepción de que es muy distinta, o si la transición es un poquito más suave en química, que mi sospecha es que les pasará lo mismo a ellos también. Pero Javi, no sé si quieres decir alguna cosa, concluir algo sobre cómo es la experiencia de los estudiantes, buenas prácticas a la hora de enseñar esto, que les haga la vida más fácil. Bueno, yo para los que no sean profes de física y química, bueno, los que no sean profes de física y química, pero sean profes, probablemente ya se intuyan un poco de esto también, a pesar de no ser de la misma especialidad. Pero en general para los oyentes que no sean profes de física y química, quiero que quede la idea de que a pesar de lo que hay en el ideario general, porque, vamos, imagino yo, porque me siguen llegando alumnos que me siguen haciendo las mismas preguntas, la tabla periódica se intenta, o por lo menos yo intento, que se enseñe de la forma menos memorística posible. Que obviamente, y cuando hablo de forma memorística me refiero a aprenderme de memoria dónde está cada uno y coger y ponerlo en un papel y saber ubicar este está aquí, este está allá y tiene estas propiedades. A mí eso no me sirve para hacer química, ¿vale? Yo lo que trato es, a medida que van subiendo de curso, que sea todo lo más razonado posible, porque es que al fin y al cabo la tabla periódica es el epítome de todos estos intentos de clasificar, racionalizando por qué los elementos tienen propiedades parecidas. Entonces, si eso lo reducimos a aprenderme de memoria dónde va cada uno, no estamos enseñando lo que es la tabla periódica. Y ya os digo, yo ahora mismo, de los compañeros con los que he trabajado, nadie les pide a los alumnos ese tipo de trabajo. Te la aprendes, te doy un papel y me dibujas la tabla y me dices dónde está cada uno. Eso no lo hace nadie. Nosotros lo que queremos es que le entiendan y que le sepan manejarlo. Ahora, sí que es cierto que la explicación que hay detrás no es algo trivial como hemos estado hablando. Entonces, no podemos explicar todo esto en segundo de la ESO, con lo que la aproximación tiene que ser gradual. Pero que hoy en día, esto que a mí, por ejemplo, sí que me lo hicieron. Yo recuerdo que cuando estaba en BUP tenía exámenes que eran sorpresa. A lo largo de todo el curso, en cualquier momento podía llegar el profesor y decir, saca una hoja en blanco, ponme la tabla periódica. Eso ya no se hace. Ya.
Pero fíjate que hay un poco de mito en ese sentido, ¿no? Yo creo que la gente sigue pensando que estudiar la tabla periódica es aprenderse de memoria un montón de cosas, no sé cuánto, no sé más. Y prueba de ello es que los estudiantes llegan un poco con ese discurso. Efectivamente. ¿No? A pesar de que no es así. Y yo creo que, bueno, si este es un buen lugar para decirlo o no, pues no sé, no nos escucha mucha gente, pero por lo menos digámoslo en voz alta, ¿no? Que el aprendizaje de la tabla periódica no es un aprendizaje de memorística, es un aprendizaje de entender cómo funcionan los átomos, cómo funcionan las propiedades químicas y, en el fondo, qué es la química, ¿no? O sea, quiero decir, si uno no entiende que la química es cosa que le ocurren a los electrones y tal, pues no entiende la relación entre la química y la tabla periódica. Eso es. Víctor. Perdona, un comentario rápido. Cuando hablamos de memorístico, por si acaso luego alguien nos hace algún comentario, no nos estamos refiriendo a que no haya que hacer uso de la memoria. Para cualquier aprendizaje, obviamente, hay que hacer uso de la memoria. Nos estamos refiriendo a este estilo de aprendérmelo sin entender, además, todos los razonamientos que hay. Sí, el uso de una memoria un poco estéril, digamos, ¿no? Una memoria que simplemente repetir y poco más. Víctor. Primero, apoyar lo que ha dicho Alberto, que los alumnos entiendan que la química bien entendida es física. Pero yo no quería decir eso. A su nivel más fundamental. No, es broma. No, yo quiero hacer una pregunta a Javi. Cuando has dicho que los alumnos en segundos cuando la ven por primera vez, ¿no? Y te preguntan si se la van a aprender de memoria. Mi duda es que a mí nunca me preguntan cosas como esas en matemáticas. Si en cursos anteriores no se han visto, ¿de dónde surge esa pregunta? O sea, de otros alumnos que les dicen, ¡buah, ya verás, el año que viene es que te tienes que aprender la tabla! O ya tienen conocimiento, o es cultura general conocer que existe la tabla periódica. O viene de sus padres que dicen, ¡wow! En mi época me la aprendía. No sé, me resulta curioso que ya sepan que existe antes. Pues probablemente sea una combinación. Quiero decir, a los padres de los alumnos, que serán gente que rondará nuestra edad, quizás un poco más, seguramente hayan pasado por ahí y hayan tenido que hacer exámenes como los que tenía yo de toma el hoja en blanco y pon la tabla periódica. Entonces puede ser que por ahí les llegue. Y luego el tema de que yo creo que la tabla periódica ya es cultura general. Quiero decir, la gente tiene asociada química, son átomos y tabla periódica. Y reacciones químicas posiblemente, ¿no? Y las cosas reaccionan, ¿no? Si piensas en química ya tienes eso en mente. Que se lo hayan dicho otros alumnos me llamaría la atención. Porque, claro, si todos los alumnos, por lo menos los recientes, ya han pasado por este proceso y saben que sí, que en algún momento tendrán que aprendérsela, pero no entera, y que además, conociendo el razonamiento que hay detrás, es fácil aprendérsela. No me esperaría yo que llegaran con ese pequeño miedo. Pero esto llega hasta el punto de que, a pesar de decirles en segundo de la ESO esto, luego en tercero de la ESO te vuelven a preguntar, ¿y este año me la voy a tener que aprender entera? Es como que no se terminan de fiar cuando se lo dices, que no es necesario, y te lo siguen preguntando año tras año. Eso quiere decir que hay un estigma del concepto, en algún momento me voy a tener que aprender algo de memoria. Y le tengo miedo a eso. Pero luego, curiosamente, esto tiene una doble cara, y es que en realidad prefieren, para estudiar, aprendérselo de memoria porque es más fácil. O sea, a ver, me explico. Aprender cosas de memoria a mí también me cuesta mucho. Pero es un camino largo y duro, pero más sencillo. Porque el mecanismo es, me siento y empiezo pam, pam, pam. Entonces yo creo que está ese miedo, pero luego es más vale malo conocido, ¿no? Que bueno por conocer. Y hablando de nuestra época, yo recuerdo una pregunta del selectivo, que entonces se llamaba selectivo, y creo que era algo así como, te decían un número atómico, y tú tenías, sin tener la tabla periódica, decir qué elemento era y decir sus propiedades. Y dices, vale, tengo que ver las propiedades, tengo que entender, y dices, pero ¿y si yo no sé qué elemento es? Estoy jodido, ya no sé qué hacer. Ahora, eso se ha diluido un poco. En esa prueba yo podía colocar el elemento muy bien en la tabla periódica y, vamos, yo tenía buena memoria y normalmente sí que identificaba qué elemento era, pero el miedo era ese, en plan de yo voy a saber exactamente dónde está este elemento, voy a saber cuáles son sus propiedades, podría destruir el mundo utilizando este elemento, pero no sé cómo se llama. Eso se ha diluido un poco. Ahora, como, claro, las PAU de hoy en día se centran más en que entiendan los conceptos que hay detrás y el por qué las propiedades periódicas son como son. Entonces lo que hacen es, te dan 3 o 4 números atómicos y te dicen, dime la configuración electrónica, dime si son metales o no metales, dime cuál es el ion más probable de cada uno y ordénalos según sus valores crecientes de una propiedad. Unas veces es el radio, otras veces es la electronegatividad. Pero no llegan a decirte, dime de memoria todas sus propiedades sin darte más pistas, ni te dicen cómo se llama este elemento. Lo que pasa es que, claro, no te ponen elementos que puedan causar problemas
Porque en cuanto nos metemos con los metales de transición, como ya hay más subniveles atómicos disponibles, las propiedades hay veces que son más complicadas de deducir, ya pueden empezar a pasar cosas un poco más raras. Entonces siempre te ponen elementos que son alcalinos, alcalinotérreos y no metales que son muy claros que son no metales. No te ponen el boro ni te ponen el silicio. Entonces, muchas veces, aunque no te lo pidan, tú miras la configuración y dices, este es el cloro. Y estamos hablando de alumnos de segundo de bachillerato que ya llevan mucho tiempo trabajando con formulación y trabajando con reacciones y con tabla periódica. Entonces, no lo piden, pero los que piden, la mayoría de las veces los conocen. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un pequeño repaso, al menos introductorio, a este asunto de la tabla periódica. Y creo que hemos dejado claro que el proceso de aprendizaje en la tabla periódica es bastante conceptual y no especialmente mecánico. Puede que sea uno de los más bonitos por este asunto de ir encajando las piezas, ir añadiendo elementos y que al final todo encaje en esta especie de configuración pictórica que se llama tabla periódica. Yo creo que eso está muy bonito. Voy a aprovechar para hacer una fe de ratas aquí en vivo y en directo, porque antes he dicho que los lantánidos eran los que eran todos inestables y no es verdad, son los actínidos. No sé por qué, me ha venido ahora a la cabeza, tenía la tabla periódica aquí delante en el ordenador y he dicho, uy, qué tontería, si he dicho lantánidos. Bueno, siempre confundo el uno y el otro porque nunca fui capaz de colocar los metales de transición, mucho menos las tierras raras, claro. Javi, no sé si quieres hacer algún comentario final sobre el asunto. No, yo creo que le hemos dado un buen repasito a cómo lo vamos, no solo a la historia, sino también a cómo lo vamos aprendiendo y hemos desgranado a fondo la tabla periódica. Y ya entraremos en otras cosas, ya haremos algún episodio sobre modelos atómicos en donde en realidad estaremos utilizando muchos elementos comunes. Ya tú has dejado caer lo de reacciones químicas, que también tiene que ver con poder saberse los símbolos químicos, así que también hablaremos eso. En fin, ya habrá otros futuros programas en donde volveremos a esto. Pero por ahora me parece que ya hemos terminado. Muchas gracias, Javi. Un placer. Ya sabes, dentro de 8 semanas repetimos el programa y así tenemos programas de química de forma periódica. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, ya me preparo la cuña que tenía preparada y es que, claro, no tengo tantas tablas como Javi para hablar de este tema. Tenía que decirlo. Nada, un placer. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas gracias también a todos los oyentes que hayáis llegado hasta aquí. Esperamos que os haya gustado este programa, nuestro primero de química, que desde luego no será el último. Ya tenemos gente en mente para hablar de otros aspectos. Y nada, ya habéis visto en las últimas semanas que estamos espaciando un poquito más los programas por cosas diversas de nuestras vidas. El principio de curso está siendo como bastante liado, tanto para Javi como para Víctor. Encima yo tengo líos, Víctor está con cosas de mudanzas, lo cual hace que publiquemos cada más tiempo, pero tened paciencia, de ignorancia sí que sé, no ha muerto, sigue por aquí. Y por ahora creo que nos vamos a quedar en esto de publicar cada 3 semanas, pero cuando tengamos menos carga de trabajo a ver si podemos volver a publicar cada 2, que es realmente lo que queremos. Así que nada, muchas gracias por vuestra paciencia a todos y nos vemos al otro lado de esta sintonía en el próximo episodio de ignorancia sí que sé. ¡Hasta luego!